causalidad. Ya habíamos visto cuando es el modelo causa simple, efecto simple, ¿sí? Entonces, estaba siendo descartado, pero con los avances en lo que es genética, sobre todo, e investigación bacteriana, se demostró pues que no necesariamente iba a ser, no necesariamente se iba a descartar esto, existe todavía la posibilidad, pero no como que es una causa y un efecto, sino que hay una causa y un efecto principal que corresponde al 90%, digamos, y lo otro es minoritario. Pero hay otras situaciones en que es un modelo causa múltiple, efecto simple. Es decir, por ejemplo, 3 causas y un efecto. Por ejemplo, si hablamos de cáncer de piel, entonces hay una causa es la radiación, segundo es la genética y tercero vendría a ser la altitud, por ejemplo. A mayor altitud, mayor efecto de la radiación. Entonces hay 3 causas que pueden dar un efecto en descanso, ¿está claro? Pero otras veces hay modelo causa múltiple, efecto múltiple. Por ejemplo, aquí podríamos colocar contaminación ambiental, ¿cierto? ¿Qué más? Podríamos poner tabaco, uso de tabaco y ¿qué otro? Genética. Entonces tenemos 3 causas y que podrían derivar en ¿qué? En cáncer pulmonar, fibrosis pulmonar o TOC. Entonces ya tenemos 3 causas que están relacionadas a 3 efectos. Entonces todos estos modelos existen en la realidad. Pero aquí tenemos que diferenciar lo que son causas componentes, causas necesarias, causa necesaria y suficiente. ¿Qué son causas componentes? ¿Se ve el cursor? No, ¿no? Por ejemplo, en el primero vamos a tener que hay A, B, C, D, E. Esas son causas componentes para que se produzca un efecto. Hay 6 causas componentes. Pero en esta hay otras, se dan cuenta. Hay la A, la B, pero no está la C, la D ni la E, pero está la F, la G y la H. Quiere decir que estas 2 primeras A y B pueden confusionarse con otras y también dar la misma enfermedad. O sea, no solamente dar estas con este grupo de causas componentes, sino que puede haber otras, pero siempre mantienen, digamos, algunas de la primera. Y otra, que es esta, por ejemplo, A mantiene C, mantiene F de la otra, pero hay una adicional y la J. Entonces, todas estas son causas componentes. Ahora, causas necesarias, ¿cuáles serían? La que se repite. ¿Qué dice? La A sería la causa necesaria, ¿no es cierto? Esa no puede faltar. Si falta esa, ya no existe el efecto. Entonces, por ejemplo, si yo digo tuberculosis, ¿qué sería la A? El micobacterio, ¿no es cierto? Si no hay el micobacterio, no hay tuberculosis. Pueden estar las otras causas componentes, pero es necesario el micobacterio. Ya. Y hay otra que es causa necesaria y suficiente. Por ejemplo, en la rabia, ¿cuál es la causa suficiente y necesaria? O necesaria y suficiente. El virus. El virus de la rabia. Así estés
bien de salud, genéticamente bien, que el medio ambiente sea favorable, todo lo que sea. Pero si entra el virus, te va a dar la vaga, ¿sí? Entonces ahí sería causa necesaria y suficiente. Esto es raro, pero existe, la causa necesaria y suficiente, ¿no? Bien, esas son causas necesarias y suficientes. Veamos ahora criterios epidemiológicos. ¿Cuáles son los criterios para decir que existe que es una causa? En primer lugar, es la fuerza de asociación. ¿Qué es la fuerza de asociación? Está representado por el riesgo relativo. Ya hemos visto el ejemplo la semana pasada, ¿se acuerdan? Del cólera. Y entonces había una fuerza de asociación para una de las surtidoras de agua, 82 contra 1, ¿sí? Eso es fuerza de asociación. Entre mayor valor tenga el riesgo relativo, decimos que hay mayor fuerza de asociación. Ese es el primer criterio. Entonces tiene que haber una fuerza de asociación. Segundo criterio, consistencia de la asociación o coherencia externa. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en lo que habíamos visto del cáncer pulmonar, habíamos visto que el primer estudio de Benny Hill, ¿se acuerdan? Fue un hito, pero no era suficiente para decir que era causa. Por eso decía, puede ser dañino para la salud, lo que les obligaron a las tabacaleras a colocar en sus empaques. O sea, puede ser. Pero comienzan a salir más estudios de lo mismo y más contundentes. Y entonces, entre más estudios digan lo mismo, eso significa coherencia. Consistencia de la asociación o coherencia externa. ¿Se dan cuenta? Cuanto más estudios afirmen lo que inicialmente lo dijo un estudio, eso es coherencia externa o consistencia de la asociación. Quiere decir que se busca nueva población de estudios, nuevas muestras, etc. Y siempre sale lo mismo, que es esta asociación que hemos visto en el cólera, por ejemplo. Bien. El tercer criterio es especificidad de la asociación. ¿Qué quiere decir? Que generalmente la asociación se da entre dos factores, nada más, no entre 3, 4. Entre más específica sea la asociación, es de mayor validez para causalidad. Quiere decir que el bacilo tuberculoso, por ejemplo, se asocia con cólera, no. Se asocia con, qué sé yo, cualquiera, artritis reumatoide, no, etc. Entonces, se asocia con tuberculosis, eso significa que hay especificidad de la asociación. Cuarto criterio, temporalidad. La causa precede al efecto. Miren, interesante. Es obvio, ¿no es cierto?, que una causa sea antes que el efecto, o sea, que la enfermedad, un factor se presente en el tiempo antes que la enfermedad. Es obvio, pero a veces no sucede así. No se da tan claras las cosas. Por ejemplo, en el estudio de infarto de miocardio se estudió la aspirina asociada al infarto de miocardio y se dijo que la aspirina podía ser un factor de riesgo para tener infarto. ¿Se acuerdan? Creo que les dije el ejemplo. Entonces, ¿qué significa? Que estudian a varios pacientes que tuvieron infarto de miocardio y les dijeron ¿qué han hecho antes del infarto? Entonces, un buen número dijeron, hemos tomado aspirina. Entonces, he tomado aspirina y después ya me vino el infarto. Entonces, fácilmente es la asociación. Aspirina, infarto. Pero comenzaron a hacer más fuerte el estudio y encontraron que la aspirina no era temporalmente antes que el efecto, o sea, que el infarto, sino era después.
¿Por qué? Porque el infarto ya empezó y causó dolor. Y la gente, como tenía un dolor, se tomaba la aspirina, y pensando que eso le iba a hacer bien. Entonces todos tenían el antecedente de haber tomado aspirina. Pero no, la aspirina fue ya después del inicio del infarto. Entonces acá no se cumple la temporalidad. Generalmente sí se cumple, ¿no es cierto? Por ejemplo, en cólera, ¿qué hemos dicho? ¿Cuál es la causa? El tomar agua dulce. Y entonces, ¿cuál es el efecto? El cólera. Entonces, ahí sí hay temporalidad. Causa primero, después el efecto. Gradiente biológico o dosis respuesta. Esto se llama coherencia interna. Si ustedes ven, por ejemplo, hemos visto acá. Ahora vamos a ver. ¿Qué cosa vemos acá? A mayor número de cigarrillos, mayor tasa. ¿Sí? Entonces, a eso, cuando mayor es la causa, o sea, más intensa es la causa, quiere decir que va a ser un indicador de gradiente biológica. Entonces, con un cigarrillo da una tasa, 2 aumenta, 3 aumenta más, 4. Entonces, gradiente biológico o efecto dosis se llama coherencia interna. Reversibilidad o efecto de la cesación. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros cortamos la acción de la causa, tiene que desaparecer el efecto. ¿Se acuerdan lo que hizo Jon Snow? Cerró la bomba de agua y se acabó el efecto. Entonces, eso es efecto de la cesación o reversibilidad. Plausibilidad o verosimilitud biológica. Esto de plausibilidad o verosimilitud biológica o coherencia externa. Vean que ya habíamos hablado de coherencia externa. También se llama coherencia externa, pero tiene su nombre propio. Plausibilidad o verosimilitud. ¿Qué quiere decir? Que hay un sustento teórico de respaldo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el cáncer pulmonar, ¿cuál es el sustento? Que esté asociado al tabaco. Que en el tabaco hay una sustancia cancerígena. Entonces ahí sí hay plausibilidad. Pero ¿se acuerdan del ejemplo que les di del color de zapatos y tuberculosis? Ahí no hay plausibilidad por ningún lado, ¿no es cierto? Entonces pierde este criterio de causalidad. Y finalmente la experiencia, la evidencia experimental. ¿Qué significa? Que yo hago deliberadamente una acción para producir un efecto. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo los inundo a conejillos o ratas en un ambiente de tabaco por muchos días? ¿Qué van a hacer? Cáncer pulmonar. ¿Se dan cuenta? Entonces eso ya es experimental. Que no siempre se puede hacer, pero cuando se hace ya es un criterio muy alto de causalidad. Entonces estos criterios hay que tenerlos presentes cuando nosotros queremos afirmar que una causa está haciendo o desarrollando un efecto o una enfermedad. Bien. Y luego vamos a ver lo que son estrategias epidemiológicas. Las estrategias epidemiológicas es cómo la epidemiología diseña formas para estudiar a la enfermedad. Entonces, una de las estrategias, la más importante, ¿cuál es?
suceso, salud, enfermedad, ¿en quién? La población, ¿se acuerdan? Esta es una estrategia epidemiológica. Otra. Identifica y explica los factores de riesgo en redes epidemiológicas. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos, acá hay un efecto, o sea, una enfermedad, y hay redes que van a explicar este efecto. Son redes epidemiológicas. Por ejemplo, la economía, esto tiene que ver con la educación, etc. Entonces, hay redes que se pueden elaborar alrededor de una enfermedad. Entonces, todos son factores de riesgo. La estadística no es el único procedimiento para establecer una relación causal. ¿Qué quiere decir esto? Que no siempre se tienen que hacer pruebas estadísticas para demostrar un factor de riesgo. Esto va por varios lados. Primero, que puede haber factores de riesgo establecidos estadísticamente. ¿Se acuerdan con los zapatos? El color de zapatos. Estaba demostrado estadísticamente que no era un factor de riesgo. O al revés, que puede ser que no sea un factor de riesgo estadísticamente y sí lo es desde el punto de vista de la enfermedad. Entonces, hay situaciones en que varía esto, por eso dice que la estadística no es el único procedimiento para establecer una relación causal. La puede establecer la relación causal de otras maneras. Por ejemplo, lo más claro es la experimentación. Ahí no entra la estadística, pero estoy demostrando que una causa puede ser un efecto. 4. Estudia los diferentes determinantes de la salud. Es otra estrategia. Y cuando estudiamos epidemiología, hacemos un estudio epidemiológico, tenemos que necesariamente analizar todos estos factores determinantes de la salud diseñados por Galón. ¿Qué quiere decir? Los aspectos biológicos, ambientales, estilos de vida y la respuesta social. ¿Se acuerdan de este cuadrito, de Galón? La otra estrategia, los modelos epidemiológicos no igualan a las condiciones naturales. ¿Qué quiere decir? Que uno hace un modelo epidemiológico en teoría, pero no es siempre lo mismo que sucede en la realidad. Lo natural o lo real es diferente, pero puede ser simulado por modelos epidemiológicos. Luego establece la historia natural de la enfermedad para diseñar acciones integrales de salud pública. Entonces, esto también hemos visto. La historia natural de la enfermedad, ¿para qué sirve? Para establecer medidas de prevención primaria, secundaria. Séptimo, evalúa los métodos diagnósticos mediante estudios epidemiológicos. Es otra estrategia. ¿Se acuerdan de especificidad, sensibilidad, valor predictivo? Estos son estudios epidemiológicos que han determinado el valor de los métodos diagnósticos que se aplican en la clínica. Y por último, determina poblaciones de alto riesgo para priorizar las acciones de salud. ¿Cómo se llaman estas poblaciones de alto riesgo? ¿Se acuerdan? Hemos hecho eso, pero quizás muy tempranamente. Cuando dijimos la asociación entre infección urinaria y el sexo, ¿se acuerdan? La higiene, por ejemplo, era un factor de riesgo modificable, pero el sexo en sí es un factor de riesgo no modificable. Entonces, ¿cómo se llama eso? Marcador de riesgo. Y entonces, esto dice, determina poblaciones de alto riesgo. ¿Qué cosa es eso? Marcador de riesgo.
Entonces yo determino cuál es la población de alto riesgo para priorizar las acciones de salud. Y ahí se quedó esta parte. ¿Alguna pregunta de esto? Bien, ahora vamos a ver lo que es medición en epidemiología. Esto es un poco un repaso de lo que es estadística. Es un repaso, porque yo no voy a hacer fórmulas. Solamente vamos a ver cuándo aplico una prueba y cómo la interpreto, nada más. Entonces, tienen que poner un poquito de atención y recordar lo que es estadística, ¿no? Por eso se llama medición. Tenemos datos y estos datos tenemos que tabular. Por ejemplo, ustedes están haciendo su estudio, ¿no es cierto? Todos están haciendo un trabajo de investigación y van a recolectar datos. Esos datos van a entregarlos en esta primera fase, pero es necesario tabularlos. Tabularlos, expresarlos en tablas, ¿no? Entonces es importante, porque si no vamos a... Los datos así, sin tabularlos, no nos dicen nada. Simplemente es un montón de datos que no sabemos para qué sirven. Es como que quisiéramos hacer qué sé yo, un edificio y tenemos ladrillos, tenemos fierro, cemento, todo amontonado. No nos dice nada, ¿no es cierto? Entonces es necesario tabularlos. Entonces, ¿qué es medición? Es el procedimiento de aplicar una escala estándar a una variable o a un conjunto de valores. Entonces, ¿se acuerdan de esas escalas de medición? ¿Cuáles eran? Nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Es importante saber en qué escala la podemos medir cada una de las variables. Por eso dice, es el procedimiento de aplicar una escala estándar a una variable o a un conjunto de variables. ¿Y qué es variable? ¿Qué será variable? ¿Qué dices? Una característica que se le atribuye a... Es una característica de una persona, un animal, una cosa. ¿Qué más? Y que se puede clasificar de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, si es lo que usted mencionó, nominal, ordinal... No, son esas escalas. Ya. No es lo mismo las escalas que la variable. Ya. ¿Qué significa variable? Por ejemplo, a ver, si yo estudio el sexo como género y en los estudiantes de medicina, femenino y masculino, ¿no es cierto? Entonces, en los estudiantes de medicina, ¿es una variable el sexo? Sí. Claro, porque varía. Puede ser masculino o femenino. Pero si yo me voy al colegio del frente, ya no sería ¿el sexo sería una variable para estudiar a esa población? Todos son del sexo masculino, ya no es variable. Entonces, ¿qué es la variable? Es una condición, una característica de personas, animales o cosas que toma diferentes valores. Esto es variable. Entonces, ¿qué tipos de variables hay? Variables discretas o discontinuas. Por ejemplo, ¿qué variables discretas
o discontinuas tenemos. Por ejemplo, el sexo es una variable discreta o discontinua, porque hay masculino y femenino, ¿no es cierto? El nivel educativo también. Hay primaria, secundaria, superior, ¿no es cierto? Bien. Pero hay variables que son continuas. Por ejemplo, la edad. ¿La edad es continua? Sí, porque uno puede tener un día de nacido, 2 días, un mes, 2 meses, 1 año, 2 años, etc. ¿Cierto? Entonces, eso es una variable continua. Entonces es importante para tomar los datos saber si es una variable continua o discontinua. ¿Por qué? Porque se acostumbraba, hay mucha gente que se acostumbra, y dice la edad. ¿Qué cosa es la edad entonces? ¿Es continua o discontinua? Continua. Pero al momento de recolectar los datos ponen en una tableta. Edad, dice, de 1 a 9 años, o de 0 a 9 años, de 10 a 19, de 20 a 29, etc. Ya lo separa. No se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque si yo hago eso y yo vengo a llenar los datos, te pregunto, ¿tú qué edad tienes? Entre 20 y 30, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a marcar entre 20 y 30, una persona. Pero tú puedes tener 21, pero de repente hay otro que tiene 29. Y a los dos les estoy dando el mismo valor. ¿Se dan cuenta? Entonces no se puede recolectar los datos así. Porque después tampoco puedo establecer un promedio. Entonces yo tengo que recolectar los datos según la variable que es. Si es una variable continua, tengo que tomar los datos en continuo. Entonces, ¿qué voy a tomar? Meses, años, pero es continuo, ¿no es cierto? Esto es importante. Y ya después, cuando yo ya tengo los datos, los puedo armar en tablas de 0 a 9 años, tantos cuantos tengo. Pero recién, pero no para la recolección de datos. Si no me crea datos muy gruesos y no puedo manejar ciertas operaciones, no puedo hacer, por ejemplo, no puedo estudiar promedios, ¿no es cierto? Ni desviación estándar. ¿Por qué? Porque ya están mezclados. Bien, y tenemos escalas de medición. ¿Para qué nos sirven las escalas de medición? ¿Quién las conoce? ¿No? Nominal, ordinal, intervalo y relación. Porque de acuerdo a qué escala voy a recoger los datos, y ya estoy determinando qué tipo de pruebas estadísticas voy a utilizar. Porque no es la misma prueba que se utiliza cuando comparo o cuando analizo una variable nominal que con una variable ordinal o de intervalo y razón. Son pruebas estadísticas diferentes. Entonces ya de antemano, cuando se hace la operacionalización de variables, yo tengo que decir en qué escala estoy trabajando. Por ejemplo, la nominal son categorías con nombres convencionales y son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, sexo, masculino y femenino, ¿no es cierto? Entonces, son categorías mutuamente excluyentes con nombres convencionales. ¿Ya? Ordinal, son como las nominales, pero además hay categorías que se ordenan. Por ejemplo, yo puedo decir nivel educativo, primaria, secundaria, superior. Son categorías mutuamente excluyentes, son categorías con nombres convencionales, pero ya hay orden. Entonces son ordinales. Intervalo. Son como las ordinales, pero además los intervalos son iguales. Por ejemplo, si yo digo primaria y secundaria y superior, ¿serán iguales los intervalos? No. Es decir, si fueran iguales, yo podría decir que uno que esté en secundaria sabe el doble del uno que esté en primaria y el que esté en superior sabe 3 veces más que el de primaria. ¿Se puede decir eso? No. Entonces, no son intervalos iguales.
tengo que determinar cada uno de los intervalos que sean iguales. Pero las de razón es como las de intervalo, pero además hay un cero significativo. A ver, por ejemplo, la temperatura. ¿En qué está? ¿En la escala de intervalo o de razón? ¿Qué dice? La temperatura. Los intervalos son iguales, porque podría ser ordinal, pero los intervalos son iguales. Entre 1 grado a 2 es lo mismo que de 2 a 3 grados. Sí. Si no, pues ¿qué sería? Tú tienes 1 grado, puedes decir que el que tiene 2 grados tiene el doble de temperatura que tiene 1. O el que tiene 20 grados tiene el doble de temperatura que tiene 10. Entonces los intervalos son iguales. Por lo tanto, no es ordinal, ¿no es cierto? Podríamos estar de intervalo de razón. Pero ¿qué significa 0 grados centígrados? Quiere decir que ya no hay temperatura, hay ausencia de temperatura. ¿Qué dice? Un cuerpo que tiene 0 grados, ¿ya no tiene temperatura? Sí tiene temperatura. Claro, entonces está en la escala de intervalo de razón. De intervalo, porque las de razón tienen un cero significativo. Es decir, 0 significa ausencia de la característica. Entonces estamos, la temperatura es de intervalo. El coeficiente intelectual, ¿qué será? A ver, ¿intervalo de razón? ¿De razón? No. Quiere decir que si uno hace un test de inteligencia y saca 0, no tiene inteligencia. No. Tendrá una inteligencia limitada. Lo tiene. Entonces, intervalo. Entonces, la edad sí sería de razón. La edad sí es de razón, porque si tiene 0 de edad, no ha nacido todavía. ¿No es cierto? Exactamente. Muy bien. Entonces, ¿se entendió? Ya, estas 4 escalas son importantes, entonces, para... Bien. Ahora veamos rápidamente cómo se presentan los datos. Es importante poner cómo se presentan los datos, porque cuando uno hace un estudio va a tener que presentar los datos. Les pongo esta tabla porque esta es una tabla antigua. ¿Ya? Ustedes están viendo marca de clase. Ya no se usa. Porque antes se tenía que usar, ¿saben por qué? Porque no había Excel. Entonces yo tenía que calcular todo. Ahora ya no me interesa. Tengo acá, esta es la clase 1, 2, 3, 4 de cada frecuencia y hago mis cálculos, me pueden salir decimales, etc. Ya no se utiliza. Entonces, ¿qué se utiliza? En una clase todavía se puede usar el intervalo, marca de clase no, la frecuencia sí. La frecuencia acumulada sí es útil. Por ejemplo, hay 4 casos en el primer grupo, ¿no es cierto? Y entonces, en el segundo grupo, aumenta, ya son 5 casos, pero yo tengo la frecuencia acumulada, 9 casos. De acá el 23, 32, etc. ¿Por qué? Porque al final, la última clase me va a dar, la frecuencia acumulada me tiene que dar el total de los datos. Esto coincide con esto. Las frecuencias se suman y es igual a la frecuencia acumulada. Y la frecuencia, estas son frecuencias absolutas. ¿Ya? Entonces, frecuencia absoluta acumulada. Pero yo puedo expresar también mis datos con frecuencias relativas. Por ejemplo, porcentajes. Entonces, son porcentajes, frecuencia relativa, ¿no es cierto? Y la frecuencia acumulada también puede ser relativa. Es decir, que voy acumulando y el total me tiene que dar 100%.
Otro detalle que es bueno que ustedes lo sepan, pero bueno, en esta tabla es de una sola. Después les voy a hacer el ejemplo mejor. ¿Y cómo se presentan los casos en forma gráfica? Entonces los datos en forma gráfica pueden expresarse de diferentes maneras. Uno es diagrama de barras. Y entonces acá podemos poner sexo, ¿cierto? Y entonces estamos poniendo sexo masculino y femenino, pero de acuerdo al lugar y tiempo. Bueno, ya eso lo demás. Entonces acá tenemos, esto es edad y sexo. Si fuera edad, yo no podría hacer, si solo fuera edad, no podría hacer esta gráfica. ¿Por qué? Porque es una variable continua. Pero estamos hablando del sexo. Y entonces el sexo sí es una variable discontinua y entonces se puede usar diagrama de barras. Este es femenino masculino, ¿ya? Entonces, ¿qué es un diagrama de barras? Es la representación, ¿no?, de las variables, de las categorías de la variable en forma de barras, porque es discontinua. Esto ya no tengo que enseñarles cómo se hace, porque Excel lo hace, ¿no es cierto? Antes había que saber. Se tendría que saber que las barras siempre son, en este caso son iguales, ¿no es cierto? Pero la distancia entre barra y barra debe ser la mitad del ancho de la barra. Cuando es una sola barra, tengo acá una barra, otra barra, y este espacio es la mitad del ancho de la barra. Eso ya lo está diseñado en Excel, ya no tengo que hacerme problemas con eso. ¿Listo? Entonces recuerden que para las variables discontinuas o discretas se hacen gráficos de barras. ¿Ya? Y otro gráfico alternativo es el gráfico de sectores. Por favor, no quiero escucharlos cuando vayan a dar una conferencia. Este es un pie, una torta, como dicen los niños. Esto no es un pie, ni una torta. ¿Qué se llama? Este es un gráfico de sectores. ¿Está claro? Bien. Entonces, esto también sirve para variables discretas, discontinuas. Entonces acá, por ejemplo, antiguo fumador, fumador, no fumador. Ah, perfecto. Tiene un detalle, una recomendación. No debe haber más de 6 sectores. ¿Ya? ¿Por qué? Imagínense que ustedes le ponen una variable que tiene varias categorías y entonces resulta que es así. ¿Se entenderá? No. Ni siquiera va a poner los nombres, ¿no es cierto? Y es una ensalada, más que un pie o que una torta. Entonces no sirve. Solamente hasta 6 sectores se aceptan, no más, ¿ya? Muy bien. Eso es entonces para variables discretas. Para variables continuas. Por ejemplo, esta, el histograma o el polígono de frecuencias. Creo que el que inicia esto es el polígono de frecuencias. ¿Cómo es el polígono de frecuencias? Miren, por ejemplo, acá está en porcentaje y acá está el rendimiento. Me estaba olvidando de decir cómo se escribe el título. En el título se pone, por ejemplo, un gráfico. Se puede poner tabla. No, este es gráfico. En el anterior era tabla, ¿cierto? Punto. El número. No se pone gráfico N2, porque no hay 2 que no sea número. Entonces, gráfico 2. Y viene el nombre. Y en el nombre viene qué
la respuesta a qué, cómo, dónde y cuándo. Esas cuatro preguntas uno se hace para escribir una tabla. ¿Ya? Repito, qué, cómo, dónde y cuándo. Entonces, por ejemplo, esta. Dice la distribución de estudiantes de una universidad estatal. ¿Eso es qué? ¿Qué estoy mostrando? Estoy mostrando la distribución de estudiantes de una universidad estatal. ¿Cómo? Según estatura. Lugar, luego viene punto y luego viene el lugar. Entonces tengo que poner Arequipa 1990. ¿Listo? Entonces esas cuatro cosas hay que considerar en la tabla, en el título de la tabla. Primero si es una tabla, un gráfico y el número. Y después qué, cómo, dónde y cuándo. Entonces, por ejemplo, acá es la distribución de estudiantes según su rendimiento. Entonces, estos son porcentajes de estudiantes según el rendimiento de notas. Entonces voy a poner así. Y entonces voy armando para tal rendimiento hay tanto porcentaje. Me va a salir un gráfico. Esto se llama gráfico o polígono de frecuencias. Si a este yo le armo le voy armando. Miren, acá están sus valores extremos de cada tabla, ¿no? Y entonces, acá tengo, por ejemplo, perdón, acá está, es de la mitad, sus valores extremos. Entonces, este es un valor, acá es otro valor, y acá es otro valor, acá otro valor. Entonces, miren, por ejemplo, acá, 5, este es el punto medio de cada barra. Y si uno de los puntos medios de cada barra, estoy construyendo, ¿qué es esto? Un polígono de frecuencias. ¿Está claro? Y entonces, casi es lo mismo hacer un polígono de frecuencias que un histograma. Es lo mismo, solamente que para el polígono de frecuencias se utilizan los puntos medios de la barra y se unen esos puntos y eso es una línea que es el polígono de frecuencia. ¿Ya? Por ejemplo, es esta estatura en pulgadas. Por ejemplo, hemos dicho que la edad es una variable continua, ¿cierto? Pero también la talla, el peso, es una variable continua. Por lo tanto, se utiliza el histograma o polígono. En resumen, cuando es una variable discreta, puede utilizarse gráfico de barras o polígono de gráfico de sectores. Y si es una variable continua, se puede usar el histograma o el polígono de frecuencia. Ahora, estos polígonos o este histograma o este polígono de frecuencias también puede ser acumulado. Como por ejemplo este, ¿no? Este es un polígono o un gráfico de barras, pero acumulado. Este no. Y entonces, ¿qué decimos de este? Que las barras no tienen separación. Cuando hemos visto gráfico de barras, ¿cómo era? Acá había un espacio. Aquí no, por eso esto es un polígono un histograma. Entonces, ¿qué diferencia entre un histograma y un gráfico de barras? El gráfico de barras está separadas las barras, aquí no. Y además el gráfico de barras sirve para variables discretas, mientras que el histograma sirve para variables continuas. Por eso no hay separación, son continuas. Entonces, este es un polígono de frecuencias y este también
es un histograma, pero con valores acumulados. Este ya es el doble de este, no, voy acumulando. Y estos son sus polígonos de frecuencia. Los polígonos de frecuencia pasan por los puntos medios de cada barra. ¿Listo? Esa es presentación de datos. Pasamos ahora a medidas de resumen. Entonces, existen medidas de resumen de muchas variables. Vamos a empezar acá. Medidas de resumen. ¿Ya? Medidas de resumen. Una que es la más simple. ¿Cuál es? La moda o el modo. ¿Qué es la moda o el modo? ¿Ah? Es el que más se repite, ¿no? ¿Cierto? Listo. Entonces es fácil de saber. Y nos da un valor, digamos, en el momento de cuál es la frecuencia más alta en alguna característica. Entonces yo puedo decir, a ver, zapatillas, ¿está de moda? Sí. Porque la mayoría de zapatillas. En mi época veníamos con zapatillas a clases. Vaya, sí. No puede entrar al hospital, no se puede entrar en zapatillas. Ni locos. No se podía ir con zapatillas. Tenemos que usar zapato blanco. Por ahí tengo mis zapatos blancos. Teníamos que, en el internado, por ejemplo, uniforme impecable, blanco. Todo, hasta la ropa interior. ¿Ya? Entonces, eso era así, ¿cierto? Ha cambiado. Bueno, pero eso es la moda. ¿Y cómo se calcula la moda? Mira, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11, no sé por qué dice 15. Ahí hay un error, ¿ya? Entonces son niños que tienen periodo de incubación de rubiola. 11 niños que se les cuenta su periodo de incubación de la rubiola. Entonces, mira, uno tiene 19, 16. Entonces, ¿qué es lo que hago para calcular la moda? Lo pongo en orden creciente. ¿Cuál es el valor más bajo? 15. 1, 2, 3. Vamos a. Debe ser 15. ¿No? Si no, que no ha salido lo que va. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí hay 3 de 15. 1, 2, 3. Está bien. Entonces, el 3 tienen 15, ¿cierto? Como es el primer valor, pongo 15, 15 aquí. El que sigue es 16, son 4 de 16, luego viene de 19, hay otro de 20, otro de 32 y otro de 37. Lo pongo en orden. ¿Y cómo hago la moda? La moda es el valor que más se repite. ¿Cuál es el que más se repite? 16. Ya está. O sea que la moda es 16. Esto no sirve para cálculos estadísticos. Solamente sirve para tener una idea rápida cómo es la composición de la población en cuanto a una característica. Luego tenemos la mediana. Entonces, con los mismos datos, ¿cómo calculo la mediana? La mediana se calcula, también se pone en orden creciente y se cuenta el valor medio. Si son 11, ¿cuántos tengo que tener para cada lado? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Es el valor medio. ¿Ya? El valor que está al centro. Y ese es el que me sirve como mediana, 16. La mediana se usaba antes cuando no se podía hacer cálculos grandes con datos, o sea, con muchos datos, porque
no había las computadoras, no había las calculadoras, hazme el favor, ¿ya? Entonces, ¿qué tenía que hacer? Casi que era todo a mano. Entonces se calculaba la mediana como un valor importante para tener una referencia en la población. Pero si yo quería hacer pruebas estadísticas con la mediana, sí se puede, pero son unas fórmulas complejísimas que no tiene sentido ahora aprender, pero hay fórmulas. Entonces, ¿para qué sirve la mediana? ¿Qué servirá la mediana? Digamos, la mediana de la hemoglobina en un grupo de mujeres embarazadas es 11. ¿Qué significa eso? ¿Qué significará? Que la mediana de un grupo de mujeres embarazadas es 11. Muy bien. El 50% de la población está con 11 o menos. Y el 50% de la población tiene 11 o más. ¿Está claro? Entonces me divide la población, la mediana, en 50%. ¿Está claro? ¿Fácil o no fácil? Esta sí ya se usa. Entonces, quiero anotar acá para que no se olvide. Estas medidas de resumen son medidas de tendencia central. ¿Sí? ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? Moda, mediana y media, ¿no es cierto? Y mediana. Acá mediana. Y media. La media es X bajo, ¿cierto? Ya está. Entonces, estas son medidas de tendencia central. Entonces, las medidas de tendencia central, la media o promedio, es la que más se utiliza. Para todos los cálculos se utiliza la media o promedio. Entonces, eso es muy importante. ¿Cómo se calcula? La media o promedio es la sumatoria de las frecuencias partido n. Por ejemplo, acá sumamos todos los periodos de incubación de estos 11 niños y lo dividimos entre ellos. La suma es 217 entre 11, nos da 19.7. ¿Ya? Entonces, miren, ¿cuánto era la moda? ¿Se acuerdan? 16. ¿Cuánto era la moda? 16. La mediana, 16. ¿Y la media? 19.7. 19.7. No son iguales, ¿no es cierto? Eso me dice que no es una distribución normal. ¿Cuál es una distribución normal esta? ¿Se dan cuenta? Entonces ya me sirve para algo calcular la moda, la mediana. Entonces, eso es el cálculo de la media, la mediana. No siempre son exactamente iguales. ¿Cuándo son iguales? ¿Qué voy a decir? Que tienen una distribución normal. Coinciden la mediana, la media y la moda. Bien, entonces vamos a ver qué es una distribución normal. La distribución normal es cuando es equidistante sus valores en relación a un valor central. Entonces, por ejemplo, si yo hago una distribución normal con la media, entonces tengo así, ¿cierto? ¿Qué será esto? El promedio, X bar. Y se van a distribuir los datos en forma equidistante para uno y el otro lado. Si la distribución no es equidistante, sino está sesgada, por ejemplo, está esta sesgada a la izquierda. ¿Por qué sesgada a la izquierda? Porque la cola está a la izquierda. Y esta está sesgada a la derecha. ¿Por qué? No es que está más para acá, sino la colita está para acá.
Eso define si está sesgado a la izquierda o a la derecha. ¿Está claro? Entonces, esta es una desviación que no es normal, sino que es una distribución sesgada hacia la derecha. Esta es una distribución que no es normal, que está sesgada a la izquierda. Y esta sí es una distribución normal, o lo que le llaman la curva de Gauss. Eso es. Bien, en estadística ya se pasaron un semestre haciendo esto. ¿Sí o no? Acá lo vamos a hacer muy rápido. Y acá viene lo que es la varianza y la desviación estándar. ¿Se acuerdan que les dije la varianza? Entonces, estos son todos los datos, los 15 niños. Y la varianza obedece una fórmula. Recuerden, menos la media, etcétera, etcétera. No me interesa que aprendan esa fórmula, porque ustedes le ponen a Excel los datos y le piden varianza y se les da. Exactamente. Entonces ya tienen su desviación, perdón, la desviación estándar es 57.219, la varianza. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Y es 7.56. Entonces ya tienen desviación estándar y la varianza. ¿Sí? Ambas son medidas de dispersión. Bien. Esto es importante. Acá nos vamos a demorar, pero es importante que entiendan. Porque más importante es la lógica que la misma matemática. Tenemos acá una distribución normal. Y este es el valor central. ¿Qué letra es esta? ¿Saben? Eso equivale a la media de la población. Y si fuera una muestra, sería X barra. Media o mu. La media de la población, o promedio de la población, es mu. Y el promedio, la media de la muestra, es X barra. Bien. Entonces dicen que si a la media o a mu, vamos a poner la media, le sumo y le resto una desviación estándar, S, ¿cuánto voy a tener? El 68% de los datos. Esto quiere decir que si a este valor del centro le sumo y le resto una desviación estándar o una varianza, si esta es toda la población, vamos a trabajar con desviación estándar, ¿ya? Es igual al 68% de los datos. Si a X barra le sumo y le resto dos desviaciones estándar, ¿cuánto voy a tener? 95% de los datos. Y si a la X barra le sumo y le resto tres desviaciones estándar, ¿cuánto va a dar? 99%. 9.7% de los datos. 99 vamos a poner. 99% de los datos. ¿Está claro? ¿Para qué sirve eso? A ver, pongamos un ejemplo. Digamos que acá tenemos X barra y esta es distribución de hemoglobinas de una población de embarazadas, ¿ya? Y acá es, el promedio es, digamos, 12. Y la desviación estándar es 1. Para que no se confunda, ¿le podemos poner 2? ¿Sí? 1 ya, se entiende. No es lo mismo que desviación estándar. Ya. Entonces, ¿cuánto va a ser este valor? ¿Cuánto va a ser este? 13, muy bien. Y acá, 11. ¿Sí? ¿Está claro? Y dos desviaciones estándar, ¿cuánto será esto? 14. Y acá, 10.
Y acá, 9, muy bien. Y acá, 15. ¿Sí? Entonces, yo les digo, a ver, una pregunta. ¿Cuántas mujeres, qué porcentaje de las mujeres tienen 12 o menos? ¿Ah? ¿Cuánto? 50%, ¿no es cierto? Porque es punto medio, es una distribución normal. ¿Y qué porcentaje de la población tendrá 11 o menos en hemoglobina? ¿Qué dice? ¿Cuánto? ¿Cómo 65? 68. ¿Esto? Es menos, pues si es de aquí para acá hay 50%. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de la población tiene menos? A ver, digamos que mi población es 1000 personas, ¿ya? Digamos que es 1000. Ya, ¿cuántas? Ya no digo en porcentaje, sino ¿cuántas mujeres tendrán menos de 11 de hemoglobina? 160, muy bien. A ver, ¿cómo salió eso? Entonces, todo esto vale 50%, ¿cierto? ¿Esto cuánto vale? 68. ¿La mitad cuánto será? 34. 34 menos 50, 16. Todo esto es 16. ¿Está claro? 16%. Y como son 1000, son 16%, quiere decir 160 del 1000. ¿No es cierto? ¿Y cuántos serán menores de 10? Para ofrecer cosas sí te llamo, pero para pagar no. ¿Qué dicen? ¿Cuánto valía todo esto? 2.5. Esto es 95, ¿cierto? Sí. Entonces, Sí. ¿todo esto cuánto será? Si es 95, 47.5. 47.5. Entonces, ¿esto cuánto será? 2.5. 2.5. ¿Sí? Y de acá menos de 9, ¿cuánto será? 99 sería 0.05, ¿no? A ver. Porque si vamos a poner el 99, ¿cuánto nos queda por fuera? 99, nos queda 1%. 0.05. ¿Sí? 0.5. 0.5. ¿Sí? Ya. ¿Sí? ¿Está bien? Me estoy equivocando. ¿Qué quiere decir? Que por fuera del 95 está el 5%. Por eso que se utiliza como normal en medicina, se utiliza el 95%. Eso significa que es para el 95% de la población. Esos 5%, o sea, 2.5 para un lado y 2.5 para el otro, es despreciable. Son valores muy extremos, son pocos y además fuera de lo normal. Entonces, lo normal generalmente utilizamos al 95. ¿Está claro? ¿Se entendió o no se entendió? Entonces, si era 16, acá es 2.5, ¿cierto?
para cuando estamos dos desviaciones estándar, es 2.5. De aquí para acá. 2.5. Y de aquí para acá es 0.5. Listo. ¿Sirve o no sirve? Ponte que tú estás en una posta y viene el ministro de Salud y le dices, señor ministro, tiene que mandarme tratamientos para la anemia de los pacientes embarazadas. Y entonces él te dice, ¿cuántos tratamientos quieres que te mande? Entonces tú sabes que tienes 1000 personas embarazadas. ¿Y a quiénes les vas a dar suplemento de fierro, por ejemplo? ¿A todos? Digamos que está decidido que hay que darles, si hay, el criterio es que a todas las que tienen menos de 12 habría que dar la mitad. Ya son 5.500, ¿cierto? 500 otros. Pero si el criterio es que les vas a dar fierro a los que tienen 11 o menos, entonces, ¿cuántos tendrás? 160 tratamientos. Eso es lo que necesitas. ¿Sí? Así rápidamente. Esto es muy útil jugar con la distribución normal. Es todo un juego. Después vamos a ver cómo funciona esto, con más detalle. Muy bien. Entonces ya tenemos hasta aquí hasta la media era medidas de tendencia central. Ahora vemos medidas de dispersión. Entonces, ¿qué medidas de dispersión tenemos? Varianza y desviación estándar. ¿Qué más? Rango y percentil y cuartil. El rango es el valor máximo menor menos el mínimo. Digamos que esta es mi distribución, entonces desde aquí hasta acá el valor máximo y el valor mínimo, ¿cuánto es? Ese es mi rango. Entonces 37 era el máximo y 15 era el mínimo. Mi rango es 22. O sea que hay 22 espacios desde el extremo de un lado hacia el otro extremo. Eso es rango y amplitud. ¿Qué me dice cuán dispersos están los datos? Si yo tengo que acá es 22 y en otra distribución es 10, ¿quién tiene mayor dispersión? El 22. El de 10 están más juntos los datos, ¿no es cierto? Luego vamos al cuartil. ¿Qué es el cuartil? Es la división de los datos en 4 partes. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 2 y acá tenemos el primer cuartil. Los otros 2 datos, el segundo cuartil. ¿Se acuerdan? Porque 16, ¿qué cosa era 16? La moda, ¿no? Bueno, la moda sí, pero la mediana. La mediana es 16. Y el cuartil, este es el cuartil 1. Y este es el cuartil 2. Y este es el cuartil 3. Esto aquí, ¿qué equivale? Al 25% de los datos. La mediana, ¿qué equivale? ¿Se acuerdan que les pregunté cuánto era? 50% de los datos, ¿sí? Es el cuartil 2. Y el cuartil 3 es al 75% de los datos. ¿Está claro? Fácil. Fácil, ¿cierto? Muy bien, entonces tenemos cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Es muy útil para hacer separaciones. Por ejemplo, las investigaciones. ¿Saben cómo se distribuyen? Si es una investigación, está el cuartil 1, si está en el cuartil 2, si está en el cuartil 3. ¿Sí? Según la proporción de, digamos, de la mejor, está en el cuartil 1. Bien. Pero el percentil
ya es que divide los datos en 100. ¿Ya? Y entonces, el percentil es útil cuando hagan pediatría, van a usar mucho el percentil. ¿Y qué es el percentil? Divide los datos en 100. Y entonces tienes el percentil 10, acá están todos los datos, el percentil 10, el 20, acá estará el 50, ¿no? Y entonces, ¿qué percentil es el cuartil 1? ¿A qué percentil corresponde? Al percentil 25. El cuartil 2 al percentil 50, este al 75. Pero se usa de 10 en 10, o sea que hay el percentil 10, etc. Entonces, ¿qué pasa si un niño lo mides, lo pesas y está en el percentil 10? ¿Será bueno? ¿Qué dices? No, pues porque está en el 10% de los niños más flacos o más chatos. Y si está en el percentil 90, los más gorditos y los más grandes, ¿no es cierto? Entonces, eso es. Cuando el niño está en el percentil 10 hay que preocuparse para subirlo al medio y al otro hay que bajarlo al medio. ¿Sí? Esos son los percentiles. Entonces eso van a usar mucho en pediatría. Los indicadores en pediatría trabajan mucho con percentiles. Pero ya saben que se divide en 100 o en 10. En vez de dividir en 4 sectores, el cuartil te divide en 4 sectores. El percentil es en 100, pero más se usa el percentil 10, el 20, el 30, el 40, o sea, en 10. Bien, ahora ¿qué vamos a medir? Medidas de frecuencia. ¿Ya? ¿Cuáles son las medidas de frecuencia? Vamos a utilizar principalmente morbilidad. Entonces, hemos visto medidas de frecuencia central, medidas de dispersión, medidas de frecuencia. Ya las hemos hecho. ¿Cuáles? Las tasas. La probabilidad también es una medida de frecuencia, pero es muy elemental. ¿Qué cosa es la probabilidad? El número de eventos que ocurren dentro del número de eventos posibles. Por ejemplo, si la probabilidad se mide en 1, que quiere decir que es la máxima probabilidad, y 0, que no hay nada de probabilidad. Por ejemplo, si yo tiro una moneda, ¿qué probabilidad es que caiga cara? 0.5. ¿Cierto? Bien. Y la tasa es una medida de rapidez de cambio de un fenómeno dinámico por unidad de población y de tiempo. Esto ya hemos estudiado, ¿no? Tiempo, personas de exposición. Entonces, ya hemos visto que hay tasas pues, de natalidad, mortalidad, etc. La que nos faltaba es la de morbilidad, que también hemos hecho. En epidemiología se usa mucho la tasa de morbilidad. Y entonces tenemos prevalencia e incidencia. Ya lo hemos hecho, ¿sí? Pero acá está un resumen. ¿Qué es indicador de la presencia de una enfermedad u otro evento de salud en la población? Puede ser de punto o lápiz, ¿sí? Y la incidencia es indicador de velocidad. De una enfermedad u otro evento de salud en la población. Y entonces tenemos, es un indicador, es un estimador del riesgo absoluto de padecer. O sea, cuando yo hablo de incidencia, estoy hablando de riesgo absoluto. Y cuando comparo dos incidencias o dos valores o riesgos, dos riesgos absolutos, uno en expuestos y el otro no en expuestos, ¿qué valor me va a dar? Si en el numerador pongo riesgo absoluto en expuestos y en el denominador riesgo absoluto en no expuestos, riesgo relativo. Entonces ya pierde las unidades y solo es un valor. ¿Está claro?
Eso hemos hecho. Ahora, ¿qué es el riesgo relativo? Incidencia en expuestos partido la incidencia en no expuestos. ¿Qué es la incidencia en expuestos? Riesgo absoluto en expuestos. ¿Y esto qué es? Riesgo absoluto en no expuestos. ¿Está claro? Y al comparar estos dos riesgos, me sale el riesgo relativo. Entonces ya saben que hay una incidencia acumulada, una tasa de incidencia o densidad de incidencia. Eso lo hemos hecho también ayer. Medidas de asociación. Y aquí nos quedamos. Porque si no vamos a matar al resto con algo. ¿No? Ya, entonces miren, ¿no? Estamos viendo medidas de resumen, medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de frecuencia y ahora vamos a ver medidas de asociación. Esas son las que más nos interesan, las medidas de asociación.